Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien. Qué bueno. Bienvenidos a Capilla. Gracias a Dios porque nos permite pues tener un tiempo para escuchar su palabra, para vernos, para ver que todos estamos y todos seguimos aquí. Ya casi se acaba el semestre, ya casi se acaba las clases, entonces es una bendición. Sí, por ahí todavía se puede salvar el semestre, quedan muchos días, entonces qué bueno que pues están aquí con nosotros. Vamos a empezar, vamos a empezar este culto de capilla, ya son 11:16, entonces voy a leer el pasaje que vamos a meditar en esta mañana y es 2 Corintios 4, 1 y 2, dice así. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Muy bien, pues vamos a tener un canto. Voy a pedir a Yair si puede compartirnos. Y después del canto, pues tenemos el mensaje de esta mañana con nuestra hermana, con nuestra compañera Jeremy. Hola, hola a todos. Este, pues que esa sea nuestra oración de siempre, ¿no? Vivir para honrarlo y adorarlo. Y de hecho, de esa manera termina el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Pero ahorita vamos a comenzar con el capítulo 4, ¿no? Segunda de Corintios 4, del 1 al 2, como ya me lo había leído Abner, muchas gracias. Y bueno, para comenzar la predicación de hoy me gustaría contarles un poquito de lo que ha estado pasando en mi vida y que al mismo tiempo también influyó para el título de la predicación de hoy. Y lo que pasa es que, bueno, hace poco pues entré en una relación de noviazgo, entonces pues yo quiero prepararme, ¿no? Para ser una buena novia y al mismo tiempo no regarla tanto. Entonces empecé a leer junto con mi novio el libro de Noviazgo de Altura, no sé cuántos lo conocen, pero así se llama el libro, Noviazgo de Altura. Y en cada capítulo el autor cuenta un poquito de sus experiencias propias y algunos testimonios ajenos con el fin de presentarnos al final una lección, ¿no? E invitarnos a tomar acción para tener un noviazgo de altura y no de desventura. Es una de sus frases que él tiene. Muchas de estas lecciones y acciones son fundamentos claros y básicos para llevar a cabo un noviazgo, si no perfecto, pues sí, útil, ¿no? Íntegro y al mismo tiempo que sea algo verdadero. Un noviazgo cuyo propósito principal sea el de glorificar a Dios. Entonces, pensando en esto, en esta porción de la segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto, el apóstol nos expone 4 acciones que lo han llevado a tener no un noviazgo de altura, claro está, pero sí un ministerio de altura. Ese es el título de la predicación de hoy, un ministerio de altura. Un ministerio útil, íntegro y verdadero, cuyo propósito principal siempre ha sido el de glorificar a Dios, ¿verdad? Y esto es lo que expone 2 Corintios 2, del 1 al 4, es esta introducción. Entonces, vamos a ver ahorita, les voy a presentar pantalla, espérame tantito. Según yo ya lo tenía por acá, acá está. Espérenme un momentillo. Para que no se me vayan a aburrir nomás con que yo esté hablando. Si les traje una presentación bien chida. Perdón, muy padre. Ahí voy. Aquí está. Ok. Muy bien, ya la ven, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfectísimo. Bueno, entonces, un ministerio de altura. Ahora, yo les mencionaba que Pablo nos presenta 4 acciones en estos 2 versículos para tener un ministerio de altura. ¿Cuáles son estas 4 acciones? Y yo lo hice ahora sí que todas las acciones van a empezar con la letra R
Entonces son las 4 R's para un ministerio de altura. Y para comenzar, vamos con la primera R. La primera R es recuerda, ¿verdad? Si nosotros vemos en el versículo 1, dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, y esta primera R es recuerda. ¿Recordar qué? Recordar que es por la misericordia de Dios que tenemos este ministerio. El ministerio, lo que ustedes hagan en su iglesia ahorita, ya sea estar con los niños, estar con los adultos, con el grupo de mujeres, incluso si ustedes limpian las mesas o no sé, las sillas, ¿no? De su iglesia, todo eso, ese ministerio les fue dado por misericordia de Dios. Nuestro ministerio es algo recibido, no es algo conseguido, ¿no? Pablo estaba diciendo, o sea, yo recibí el ministerio, no es algo que conseguí para mi conveniencia, ¿no? Entonces, ya algo que puse aquí es que nosotros no le hacemos un favor a Dios de haber agarrado este ministerio, ¿no? Así como de, sí, Dios, yo te echo la mano. No, 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 no. Sino que Dios nos da este ministerio. Él nos da este propósito, ¿verdad? Nos da propósito mediante este ministerio. No somos nosotros, es Él. Y finalmente debemos recordar pues nuestra posición, ¿no? Nuestra posición es de siervos. Somos pequeños, pero Él nos ha encomendado una gran tarea, que es la de proclamar su evangelio, ¿verdad? Y bueno, quiero leerles Hechos 20:28 que dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, recordemos siempre esto, que en nuestro ministerio, lo que nosotros hagamos en la iglesia o fuera de la iglesia, es algo que Dios nos ha dado por misericordia. Y Él nos ha puesto como obispos para pastorear su iglesia, que Él compró con su sangre. O sea, ahora sí que es, es una gran responsabilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también nuestro ministerio es un gran privilegio. Okay. Ok, ¿alguien tiene por ahí abierto su micrófono? Entonces, bueno, esta es la primera R y vamos a pasar a la segunda R. La segunda R es rendirnos jamás, ¿verdad? El versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice, no nos desanimamos. Primero dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Y una de las frases que yo puse aquí fue, el evangelio vale todas las penas y todos los beneficios. Lo vale todo, ¿verdad? Dios vale todo. Y yo creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Pero de pronto olvidamos. No sé, de pronto si alguna vez se han sentido, tal vez como fastidiados o así como de, ay, siempre lo mismo, ¿no? La iglesia o la misión o ya estoy cansada o de pronto salen como todas esas quejas. Pero yo quiero decirles una cosa. En primer lugar, Dios tiene misericordia de nosotros al tomarnos en cuenta para su ministerio, para cuidar de su iglesia que Él compró con su sangre. Entonces, yo creo que lo menos que nosotros podemos hacer es permanecer, perseverar, ¿verdad? Mantenernos firmes, no desmayar, no rendirnos. Ante este privilegio y tarea, pues es lo que les digo, ¿no? Y porque finalmente muchas veces nos dicen así como, ¿morirías por el evangelio? Sí, sí, sí. Todo el mundo está dispuesto a morir por el evangelio, pero también hay que vivir el evangelio, ¿no? Vivirlo, permanecer. Y Salmo 16:8 me gustó antes de compartírselos, porque de pronto yo decía, bueno, sí, hay que permanecer, pero finalmente lo más pareciera como chistoso es que ni siquiera permanecer por nuestra propia voluntad, porque si dependiera de nosotros el permanecer, no podríamos, sino es de la mano de Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, y es por Él por quien podemos permanecer y perseverar. Y Salmo 16:8 dice precisamente eso, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Es porque Dios nos acompaña que podemos permanecer firmes. Entonces, la segunda R es rendirnos, jamás, ¿verdad? No nos rindamos, sigamos adelante. Ahora sí que Dios está trayendo muchas cosas y que podemos hacer, ¿verdad? Podemos ser de bendición para las personas. Entonces,
no nos rindamos. Pablo, a pesar de todas las pruebas que tenía, no se rendía, seguía adelante, era luchón, papá luchón 4x4, como dicen, ¿no? Obviamente no era papá luchón, pero bueno, es una frase que que se dice por acá. Ok, y bueno, la tercera R es renuncia, ¿verdad? Y aquí entramos al versículo 2, que dice, versículo 2, más bien hemos renunciado a, y da una lista de 3 cosas a lo que ha renunciado, ¿verdad? Todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Estas son las cosas a las que hay que renunciar. Ahora, ¿cómo podemos verlo en nuestro siglo y en nuestra época? ¿Verdad? Bueno, en las versiones dice acciones vergonzosas y métodos turbios, lo oculto y vergonzoso, todo lo vergonzoso que se hace a escondidas es esta primera parte. Y en el contexto en el que está hablando Pablo, él se refiere a la metodología de los falsos maestros de la época, ¿verdad? A esto se refiere, porque ellos utilizaban pues siempre ahí, eran astutos, ¿verdad? Y buscaban hacer cosas que no estaban bien para, no sé, bueno, para tergiversar el mensaje o ganar más seguidores, todo para su conveniencia. Entonces, Pablo dice, nosotros no acudimos a esos métodos, ¿verdad? Somos enteramente transparentes. Y la segunda parte es, no actuamos con engaño. Y algo que me gustó mucho, que leí en el comentario de Bob Otley, dice, debemos de tener mucho cuidado con respecto a nuestro método y nuestra meta, porque en el cristianismo el medio determina el fin. Y yo creo que también el fin determina los medios, ¿verdad? ¿Cuál es esta meta que tú tienes dentro del ministerio? Tú buscas ser reconocido, tú buscas ganar más gente, tú buscas mostrar tu espiritualidad mediante, pues no sé, haciendo cosas, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuáles son tus motivaciones cuando tú ejerces tu ministerio? ¿Es algo que haces para glorificar a Dios o es algo que haces para quedar bien con tu familia o para quedar bien con tu pastor o para quedar bien con tu iglesia? O sea, ¿qué es aquello que te está moviendo, verdad? Y cuando nosotros descubrimos aquello que nos mueve, entonces podemos entender la manera en la que estamos ejerciendo nuestro ministerio. Entonces, pues en todo esto siempre está la integridad, ¿verdad? No actuamos con engaño. Cuidemos la motivación que nosotros tenemos al realizar las actividades que realizamos. No caigamos, ahora sí que ya lo hemos escuchado, no caigamos en un constante activismo, no caigamos en una constante apariencia espiritual, ¿verdad? Si nos sentimos mal, pidamos ayuda. Digo, también somos humanos, somos obispos, somos ministros, somos líderes en nuestras iglesias, pero finalmente somos humanos. Entonces, no actuemos con engaño, porque al final, pues eso nunca sale bien, ¿verdad? Las apariencias nunca sirven para nada, no sale bien. Ananías y Zafira vendieron su terreno, se quedaron con la mitad del dinero y cuello, ¿no? Se murieron. No les va a pasar eso. Yo espero que no. Voy a orar por ustedes porque no, nada, no se crean. Pero bueno, y finalmente está esta tercera parte, ¿no? Ni torcemos la palabra de Dios, ni de distorsionar la palabra de Dios, ni adulterando la palabra de Dios, ni adulterando la palabra de Dios. En este caso, Pablo se está refiriendo a un mensaje cambiado basado en las sensibilidades del oyente, ¿verdad? O tratar de engañar a los oyentes, era lo que hacían los falsos maestros. Tergiversaban la verdad, hablaban mal de Pablo y decían, no, es que él quiere que hagan esto o lo otro, ¿no? En su contexto. Pero él está defendiendo esta parte, entonces él dice, o sea, nosotros decimos la palabra tal cual es, no la torcemos, ahí está, ¿no? Y precisamente estamos pues como líderes jóvenes y como siervos de Dios, estamos viviendo un tiempo difícil en el que todo discurso tiene que ser siempre súper diplomático, políticamente correcto, tolerancia al 100%, no digas algo que a la gente pueda pues molestarle, ¿no? De hecho, apenas hace unos meses fui a un campamento y conocí a un chico y este chico tenía varios tatuajes y entre los tatuajes que tenía uno aquí que me llamó la atención porque decía, la verdad nunca debe ofender. Y yo le pregunté así como de, ¿y eso qué significa, no? Entonces dice, no, pues es que hay que ser tolerantes, o sea, la verdad nunca debe ofender, o sea, lo decía como en ese aspecto. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, pero es que, o sea, si la verdad nunca debe ofender, no,
pues Dios es pésimo y Dios realmente no dice la verdad, porque todo lo que Dios dice a veces nos pega justo en el mero pecadote, ¿verdad? Y tal vez nos sentimos, pues ahora sí que como dice, ¿no? Cachetado con guante blanco, o sentimos la pedrada o cosas así, porque la verdad duele, la verdad molesta, la verdad sirve para inquietar el alma y decir, necesito cambiar esto. O sea, y Dios anhela que nos demos cuenta, ¿no? Y Él es franco y dice, lo que estás haciendo no está bien, no te va a llevar a bendición. Entonces, estamos viviendo en este tiempo en el que de pronto tenemos miedo de hablar porque la gente se puede sentir, ¿no? O la gente puede ofenderse o amenazar con que se va a ir de la iglesia, ¿no? Nunca falta. No, me voy a ir de la iglesia porque aquí esto y lo otro, lo que sea. Pero, y bueno, no estoy diciendo que no hay que tener tacto para decir las cosas, pero finalmente la palabra de Dios es la palabra de Dios y Pablo entendía que no podía cambiarse, no podía distorsionarse solo para conveniencia de él mismo o para conveniencia de los hermanos o para conveniencia de las personas, porque finalmente Dios ya ha dictado, ¿no? Lo que hay que hacer. Entonces él dice, no torcemos la palabra de Dios, porque no aprovecha, ¿no? Y en este punto, pues yo quiero recordarles, ¿no? Finalmente les digo, a veces nos llenamos de miedo o a veces de pronto nos da miedo decir como algo porque decimos, híjole, ¿qué tal si no está preparado para escucharlo? Pero créanme, la gente se molesta hoy y al ratito ya está bien. Y finalmente Dios nos utiliza como instrumentos para comunicar su verdad. Entonces debemos de ser fieles a eso, ¿no? Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, seamos honestos, ¿verdad? Incluso a veces tal vez podemos decir, bueno, yo nunca cambio la palabra, ¿no? O sea, tal vez eso es algo exagerado o solo le pasa a otras personas, ¿no? O en otras denominaciones. Pero a veces podemos llegar a omitir cosas. Podemos llegar a omitir cosas y recordemos que una verdad a medias es una mentira. Termina siendo al final de cuentas una mentira porque no estás diciéndolo todo, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y bueno, para terminar, esta es la tercera R y la cuarta R es recita la verdad. Ahora, yo quiero, pues ahora sí que tuve que adaptarlo porque pues no quería poner algo así como proclama, di la palabra, pero dije, no manches, no hay ninguna palabra que empiece con R que tenga que ver con esto. Entonces encontré recita y dije, bueno, voy a revisar la definición de recitar, ¿no? Entonces me llamó la atención y quiero compartírselos y dice, recitar es decir un texto en voz alta, dándole la entonación adecuada, en especial un poema, ¿no? Por ejemplo, él recitó un poema muy bonito o lo que sea. Decir en voz alta una cosa que se sabe de memoria. Ahora, yo quiero que ahorita pensemos en una persona que recita un poema, ¿no? Y que nos preguntemos, ¿cómo esa persona puede saber en dónde poner acentuaciones o énfasis correctos? Porque de pronto uno puede decir, bueno, recitar la palabra suena como muy, pues tal vez así como, pues nada más es memorización, pero un buen recitador pone énfasis en los momentos exactos y pronuncia bien en los momentos exactos e interpreta, o sea, bueno, transmite lo que el poema en sí quiere decir. Pero esto no es posible si el que recita no conoce tanto la intención del mensaje o sea, como lo que conlleva, ¿no? O sea, no quiero hacer las bolas, pero un buen recitador tiene que, además de memorizar su poema, entenderlo y saber de lo que está hablando para poder entonces transmitirlo con la fuerza necesaria. Entonces, ahora sí que, y al final sabemos que el recitador es fiel al texto. El recitador no va a estar cambiando los poemas para que suenen mejor o suenen peor o suenen de tal o cual manera. El recitador va a meterse en el texto y va a decir, ok, ¿qué es lo que está queriendo decir? Ok, está queriendo transmitir una honda tristeza, ¿no? Y entonces, ok, voy a apropiarme de eso.
Entonces, cuando yo hablo de recitar la verdad, al final, pues del versículo 2, Pablo menciona, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Entonces, recitemos la verdad, ¿verdad? Seamos fieles al mensaje que Dios ya trae, pero esto no solamente debe implicar memorizarse, la verdad, porque uno se puede memorizar los textos bien fácil, pero no vivirlos, pero vivamos el evangelio, ¿no? Además de memorizar, entendámoslo, apropiémonos de él, escudriñemos la palabra. Y es de lo que más o menos, bueno, es lo que le dice a Josué, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí vienen las dos partes, medítalo, pero también guarda y haz lo que dice, ¿no? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la promesa que Dios le da. Entonces, recordemos esto, ¿no? Y recordemos que somos, pues sí, proclamadores de su verdad, de su palabra. Y ya nada más para terminar, en 1 Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan el Evangelio. Entonces, recitemos la verdad, recitemos la verdad. Y ya para hacer una recapitulación de las 4 R's. Bueno, por último, esta es una quinta R adicional, repite, ¿verdad? Si ya estás en el punto de que estás recitando la palabra, no olvides recordar de nuevo que tu ministerio fue dado por Dios, ¿verdad? No olvides renunciar constantemente a estas pues sí, tal vez ideologías o estas tentaciones de, bueno, voy a simplificar esto, al cabo la gente no necesita saberlo todo, o cualquier otra cosa, ¿no? Algún engaño, a la falta de integridad, a la hipocresía en tu vida, a todo aquello que quiera, pues ahora sí que distorsionar la palabra, el mensaje, ¿verdad? Y bueno, recapitulemos. Número 1, recuerda quién te ha dado el ministerio y la tarea para la que has sido privilegiadamente llamado. Privilegiadamente. Recuerden eso. Somos muy privilegiados de ser llamados hijos de Dios y siervos de Dios, obispos, ¿verdad? De su iglesia. Rendirnos, jamás. El evangelio vale todas las penas y todos los beneficios que pueda traer, porque sabemos que finalmente el ministerio sí tiene algunas cosas que son difíciles, pero trae mucha bendición. Número 3, renuncia a la ideología actual que está hecha a nuestra conveniencia. Renunciemos a aquello que nos conviene. Renunciemos a los textos hechos pretexto, ¿verdad? Y renunciemos a todo aquello que quiera obstruir el ministerio tan hermoso que Dios nos ha dado. Y finalmente, recita la verdad, compártela fielmente de tal manera que seas enteramente sincero y honesto delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? Que puedas recomendarte a los hombres y que Dios sea tu testigo, ¿no? Y por último, pues bueno, vayamos, esta era una frase que decía uno de, un pastor, y decía, vayamos adelante en el nombre de Jesús. Y él siempre terminaba las predicaciones así, y me gusta, ¿verdad? Vayamos adelante en el nombre de Jesús y vivamos un ministerio de altura, que es el ministerio que Dios anhela que vivamos, no un ministerio mediocre, sino un ministerio de altura. Entonces, pues que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar, ¿vale? Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y en 2 versículos, aunque parezcan pequeñitos, Señor, tú nos enseñas mucho. Gracias porque tú nos has dado un ministerio, Señor, en el cual servimos. Y porque parezca grande o pequeño, Señor, finalmente es para tu gloria. Te pido, mi Dios, que tú sigas fortaleciendo la vida de mis compañeros, que tú los sigas ayudando en cada uno de los lugares en los que están sirviendo, en su iglesia, en una misión, Señor, o en otro lado quizá. También a los maestros, Señor, que están con sus iglesias. Te pido, Dios, que cada uno de nosotros vamos a ser buenos administradores, Señor, y podamos vivir este ministerio de altura que tú anhelas para nosotros, que podamos sentir gozo al hacerlo y que podamos ver todas las bendiciones que tú traes, Señor, y ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles y gracias, Señor, por acompañarnos hasta ahora. Te pido que pues este día sea bendición para cada uno de ellos y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Gracias. Gracias a Dios por la vida de Yere. Bueno, ¿alguien tiene algún aviso, hermanos, algún comunicado? Es tiempo. Y si no, muy bien, entonces vamos a terminar pues este culto de capilla. Voy a hacer una oración para terminar y después estamos despedidos, ¿vale? Señor, te damos gracias porque nos has hablado, Señor. Gracias por el ministerio que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en medio de pues lo que tú nos has dicho que hagamos. Bendícenos en este día, Señor, permite que regresemos a nuestras clases y que podamos aprender más de cómo servirte a ti y servir a la iglesia, Señor. Bendícenos y despídenos con bien de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Cuídense.